Señor, gracias te damos, Padre, por este momento tan especial. Gracias por tu verdad, Padre, por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, en este día. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor, hablándonos, guiándonos siempre con la verdad, Padre. Gracias porque tú nos envías tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, Señor. Te pido que en esta noche, Señor, seas tú guiándonos a través de tu bendita palabra, a esas verdades fundamentales que la iglesia desconoce, Señor. A que la iglesia salga de ese analfabetismo, Señor. A que la iglesia comprenda la verdad tuya a través de tu palabra. A que la iglesia, Señor, hoy, Padre, pueda entrar a ese camino de la verdad, que solamente es a través tuyo, Señor Jesucristo. Yahshua HaMashiach es tu nombre en hebreo. Hoy quiero pedirte, Señor, que seas tú acompañándonos en cada momento, en cada instante, Señor, de la enseñanza. Hoy te pido, Señor, que seas tú retirando todo espíritu de confusión de la iglesia y seas trayendo a la predicación, Señor, todo aquel que necesita saber esta verdad. Hoy te pido, Señor, que saques de toda ceguera espiritual a la iglesia, Papá hermoso. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor de los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que abras el oído, Padre, perfectamente para que los misterios tuyos los escuche la iglesia, Padre, y puedan salir de la ignorancia en que se encuentra, Padre. Y hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú de verdad clarificando estos temas tan tremendos, que la iglesia está practicando cosas que no debe practicar, Señor, porque fueron enseñados así, erróneamente, inocentemente, Padre, están en errores doctrinales, Padre, porque no escudriñan tu palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Cristo dijo allá en San Juan 14:26, que nos guíes a toda verdad, que nos enseñes la verdad, que nos tomes y nos lleves al camino verdadero, a la verdad, a la vida que lleva al Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta hora, por este momento, por este lugar. Te doy gracias por las redes sociales, Padre, porque podemos transmitir al mundo entero las verdades. Y la iglesia tiene que abrir los ojos a la verdad. Estamos en tiempos peligrosos donde la iglesia tiene que salir de todas las teologías humanas y los conceptos humanos, de los propios pensamientos, de las propias opiniones. Tenemos que entrar a obedecer la palabra. El tiempo se agota, el tiempo se acaba. En cualquier momento, de acuerdo a las profecías bíblicas, el Señor ya viene por su iglesia. Y quien no esté preparado, como las vírgenes sensatas, se van a condenar y se van a quedar a una horrenda expectación de juicio y castigo que va a haber sobre la humanidad. Por eso es necesario que todos empecemos a hacer lo correcto y es a escudriñar la palabra, volver al camino angosto, a la fuente de vida. Tenemos que empezar a indagar, a adquirir sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que proviene del trono de la gracia, la sabiduría que viene del cielo mismo, esa que nos abre el entendimiento, esa que nos quita el embotamiento de las cosas, esa sabiduría que proviene de parte del Espíritu Santo de Dios, que nos enseña a comprender, que nos ilumina a la verdad. La iglesia tiene que salir de las teologías humanas y conocer la verdad. Y esta verdad nos hará libres, como dijo el Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Quiero invitarlo esta noche, mi amado hermano, mi amado amigo, a un tema que es muy fuerte y es controversial. Un tema que muchos desconocen la realidad y la verdad y los orígenes. Y como lo desconocen, resultan practicando cosas que realmente no están instituidas en la palabra del Señor. Cosas que Dios mismo no nos enseñó. Y están practicando pensamientos humanos, porque a alguien le pareció y lo dejó instituido así.
Pero cuando entramos en la verdad y empezamos a investigar y a escudriñar la verdad en todo el panorama bíblico, podemos encontrar la verdad. Y es que Cristo nunca miente. El Cordero de Dios siempre habla la verdad. Y por tal motivo, si nosotros decimos que estamos en la verdad, debemos investigar hasta encontrar la verdad del asunto. Y no esperar respuestas de hombres. No tenemos por qué estar esperando respuestas de un ser humano, y mucho menos de las teologías. Porque los hombres se pueden equivocar con sus pensamientos, con sus argumentos, con sus opiniones personales. Pero la palabra de Dios no. Ella no se equivoca. Y menos cuando la usamos de manera correcta. Por eso cuando tú quieras saber un tema o quieras preguntar sobre un tema, puedes investigar sobre el tema, pero cogiendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis el mismo tema hasta que encuentres la verdad. Y fuera de eso tienes que investigar la historia, los cánones bíblicos, los concilios, para que tú entiendas por qué los dogmas que se están practicando sobre la tierra, y quién los estableció, si fue Dios mismo, a través de su palabra o fueron hombres. Y como han pasado generaciones y generaciones, y años y años, y los han venido pasando, nosotros que estamos recibiendo o hemos recibido ciertos dogmas para cumplirlos, creemos fervientemente porque nos enseñaron supuestamente personas que están en la verdad. Pero todos los hombres nos equivocamos, todos los hombres fallamos, pero la palabra de Dios no. Las traducciones pueden fallar y tienen de por sí errores, pero la palabra de Dios no tiene errores ni fallas. Dios no se equivoca, jamás se ha equivocado. Pero como al ser humano no le gusta estudiar, no le gusta indagar, y simplemente toma un verso bíblico de un tema, se crea opiniones personales en ese tema, y si la persona ha sido enseñada, que normalmente sucede por su denominación, por su iglesia, cree fervientemente a lo que sus pastores o nosotros enseñamos desde los altares. Pero la verdad, si tú quieres saber una verdad fundamental, búscala en la palabra. Porque los hombres nos podemos equivocar. Nosotros somos simplemente portadores de la verdad, pero la verdad es Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. Por eso debes hacer un panorama bíblico de un tema, para saberlo en su totalidad y poderlo comprender, y siempre guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando tú das opiniones personales, el yo creo, yo pienso, yo opino, no estás dejando que el Espíritu Santo te guíe a la espiritualidad. Y cuando Él te responde a ti mismo, te responde con la verdad. Vamos a tocar esta noche un tema fundamental y tremendo. Llevaba años que no lo tocaba, porque realmente normalmente cuando uno tiene las congregaciones, uno va formando a la gente en lo que es los discipulados, y dentro del discipulado viene el tema del bautismo, pero no lo profundiza uno mucho con las personas que está uno enseñando sobre el tema del bautismo. Llevaba de verdad muchos años que no tocaba este tema a profundidad total, pero fui motivado a hacerlo, porque hay una confusión tremenda. Hay mucha confusión sobre el tema del bautismo. Y me hicieron una pregunta fundamental y espero a través de la palabra de Dios responder hoy, porque no quise responder en su momento. Pero quiero a través de la palabra, esto va a quedar grabado para la posteridad. Lo había predicado en iglesias, pero no lo había grabado y no lo había subido a las páginas sociales. Pero hoy sí lo voy a subir. Y es el bautismo bíblico contra el bautismo de Roma. Y vamos a ver todo el panorama bíblico desde el momento en que sale el bautismo a relucir. ¿Qué es verdad el bautismo? ¿Qué no es verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Si el bautismo salva, si no salva, porque hay muchas preguntas. Y hay una controversia en teologías entre denominaciones, donde muchas denominaciones dicen y han enseñado que no es necesario para la salvación, otras que sí es necesario para la salvación, y todas esas opiniones son muy respetables. Pero quisiera esta noche ni siquiera dar mi opinión personal, porque no la quiero dar.
sino que entremos a la palabra para que la palabra misma nos defina la verdad. Pero también tuve que volver a entrar al contexto histórico de los dogmas y la formación de las doctrinas que se manejan hoy en día. ¿Quiénes las hicieron? ¿Cuándo las hicieron y por qué las hicieron? Y tenemos que entrar a las verdades fundamentales de la palabra. Porque si yo doy mi opinión personal, será mi opinión personal contra la palabra de Dios y prima la palabra del Señor. Vuelvo y le repito, la palabra de Dios nunca se equivoca. Se equivocan los hombres en las traducciones de la palabra de Dios. Se equivocan los hombres en la interpretación de la palabra de Dios y se equivocan los hombres cuando dan sus opiniones personales. Pero Dios jamás se equivoca. Por eso es interesante este tema. Y quiero invitarlo a un panorama y vamos a entrar a ver unas cosas que Roma estableció. O sea, lo histórico y la Biblia. Y le voy a pedir favor que aliste su Biblia, porque vamos a entrar a un panorama bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasando por todo el tema de lo que es el bautismo, para que quede claro realmente qué es el bautismo. Y analicemos qué es bautismo realmente, si es para salvación o no es para salvación, si tengo que cumplirlo o no tengo que cumplirlo. Y voy a aclarar un tema de una pregunta que terminó como en un choque, en una clase que estaba dando con una persona, a la cual respeto mucho y le respeto su posición. Pero hubo un momento en que no clarifiqué lo que realmente, y fui mal interpretado, creo porque así lo sentí. Y hubo un momento en que esta persona no me escuchó en una parte cuando estaba explicando algo, y le voy a responder hoy públicamente para que quede grabado. Porque lo importante es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo. Y no hay nadie más que el Cordero de Dios que nos pueda enseñar a través de su palabra. Padre, te doy gracias en este momento por esta hora y en este lugar, Señor, y porque me permites dirigirme a las naciones, a multitudes, Señor. Gracias por todos los pastores, ministros del Evangelio, por los evangelistas y todos los hombres y mujeres de altar que siempre se conectan cada vez que ven que la señal entra en vivo para las enseñanzas, Padre. Gracias porque tú nos permites, Señor, sumergirnos en los ríos de agua viva a través de tu Santo Espíritu. Y te pido que esta noche nos guíes a toda la verdad sobre ese tema del bautismo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido, Padre, que seas tú reprendiendo todo espíritu de confusión de las mentes de los hermanos. Toda ceguera espiritual sea reprendida en el nombre de Jesús. Toda sordera espiritual sea reprendida en el nombre de Jesús. Que no haya ningún espíritu inmundo que quiera oponerse a que se sepa la verdad, Padre. Te lo pido en el nombre del Cordero de Dios, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, nos soltamos en tus benditas manos. Amén y amén. Bautismo bíblico contra el bautismo romano. ¿Por qué tengo que iniciar? Y le puse este título. Porque la iglesia moderna, la iglesia nueva, llamémoslo así, la iglesia que no estudia, que no escudriña, la iglesia que no se prepara en los temas de la deidad, de Dios y bíblicos, desconoce temas del pasado, como la formación de los canos bíblicos, como la formación de las doctrinas que se manejan hoy en día. Y la iglesia cree que porque todo eso está en la Biblia y que todo lo sacaron de la Biblia. Y resulta que es bien entendible cuando el Señor dijo que iban a leudar su palabra, y de por sí la leudaron. Y el evangelio moderno, nosotros, todos los que nos decimos ser cristianos, caminemos bien, caminemos mal, desconocemos, o no, yo no me meto en la colada, pero la mayoría desconocen que la iglesia cristiana evangélica y la moderna, que ya dejó de ser evangélica, hasta las sectas que hay del cristianismo, provienen de la iglesia católica, apostólica y romana. En el año 1500, un monje llamado Martín Lutero encontró unos pergaminos donde estaban los originales de los escritos originales con los cuales conformaron el primer canon bíblico. Y cuando él estuvo, porque él lo pusieron a hacer aseo allí en la biblioteca, la historia dice que él empezó a leer y se dio cuenta que todo lo que la iglesia
romana estaba enseñando era una falsedad. Y protestó. Y su protesta la clavó en la puerta de la catedral, y de ahí surgieron los protestantes, que fue ese grupo de personas que protestaron contra el catolicismo y se apartaron del catolicismo, pero adoptaron ciertos dogmas y doctrinas que aún siguen manejándose en muchas denominaciones. Mientras la iglesia verdadera, que fue perseguida y asesinada por los mismos obispos que traicionaron el verdadero evangelio y se unieron a Constantino por el poder económico y porque les daban templos y puestos en los cargos políticos de Roma, establecieron por medio de un hombre llamado Alejandro el catolicismo romano. Y la gente piensa que es Constantino. Constantino no es el fundador del catolicismo romano, de la iglesia cristiana católica, porque ellos se denominan también cristianos, pero católicos, apostólicos y romanos. Constantino simplemente los apoyó, pero un obispo fue quien hizo esto. Entonces, el cristianismo durante muchos años recibió o ha recibido por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana lo que nosotros conocemos como la Biblia, y la gente lo desconoce. Por eso se habla de los concilios donde los católicos se reunieron, formaron los cánones bíblicos y formaron lo que son los dogmas por los cuales la Iglesia Católica se rige, y algunos otros dogmas que la Iglesia protestante en su momento adoptó. Mientras la Iglesia verdadera estaba por el mundo entero prácticamente repartida y huyendo y en silencio porque eran asesinados. Es más, yo nací en el año 1970 y hasta en mi época en que yo nací, los cristianos éramos perseguidos, asesinados, los templos quemados y todo eso por orden del catolicismo romano. Imagínense, hace 50 años, cuando yo nací, se veía eso. Y la iglesia moderna desconoce eso. Y hay muchas personas que están enseñando, predicando, desconociendo la historia real de los dogmas cristianos que hasta enseñan. Entonces tenemos un cristianismo que es heredado de Roma, y nadie sabe, o nadie realmente sabe, que las sociedades bíblicas que producen la Biblia en el mundo entero, las copias de la Biblia, de los originales, porque el original fue escrito en griego y del griego empezaron a traducir. Y luego por unos años, sobre todo en el año de 1545, imagínense, en el año 1545, después de que el apóstol Pablo murió y los apóstoles ya no existían, existió o fue constituido un concilio llamado el Concilio de Trento, liderado por el Papa Pablo III. Duró 18 años, donde introdujeron dogmas y cambiaron verdades de la palabra por las verdades de ellos, y quedó instituido así, y así se vino fundamentando, y muchas denominaciones siguen parados en esos dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando la palabra de Dios muestra cosas distintas. Entonces vamos a entrar a mirar el primer dogma que fue creado en el año 1545, y es un dogma de fe, de creer, donde se le enseña a la gente que el bautismo fue instituido. Escuche lo que dice. Y le voy a dar, escúcheme, si usted quiere anotar, le voy a dar los documentos y el número del documento del Concilio de Trento, donde usted puede investigar. Yo no sé si Google lo permita que se encuentre, y si se encuentra, maravilloso, para que usted certifique qué fue lo que hicieron los católicos y qué dogmas están manejando la iglesia cristiana hoy en día, que son heredados de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El primer dogma es el dogma de fe. Y ellos dicen y aseguran, y hay algunas denominaciones que aseguran, que el bautismo fue instituido por el Señor Jesucristo. Y lo dicen así porque resulta que Juan el Bautista empezó a bautizar. Y es algo muy tremendo que tenemos que tener en cuenta, que Juan no bautizaba en el nombre de Jesucristo. Juan el Bautista tampoco bautizaba en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados, simplemente. Entonces, si Juan bautizaba, tenemos que analizar quién le enseñó a Juan a bautizar, o de dónde sacó Juan el bautismo.
Y resulta que el bautismo no es desde la época de Juan. El bautismo viene por orden del Padre Celestial en la antigüedad. Y usted lo desconoce. Entonces vamos a entrar al panorama bíblico para mirar la historia. ¿Cuáles dogmas instituyeron los católicos? Que la iglesia, algunas denominaciones, no todas, algunas denominaciones siguen creyendo en esos dogmas, desconociendo la historia bíblica y la historia de la iglesia, de los comienzos y los concilios de la iglesia. Y vamos a entrar a mirar también la palabra de Dios, desde cuándo, qué época y qué era, qué realmente es el bautismo. ¿Qué realmente? Porque la gente hasta desconoce qué es el bautismo. Y hay gente que se bautiza por rito. ¿Qué es bautizarse por rito? Por cumplir, por temor a no salvarse. Dice la historia que el dogma fue instituido del bautismo por Cristo, y la palabra de verdad que no es así. Y vuelvo y lo repito, fue instituido en el concilio. Permítanme, voy a leer porque es que tuve que volver nuevamente hoy. Duré más o menos 3 horas recordando todo eso, metiéndome en la historia de la iglesia y metiéndome en la palabra para poder... Entonces hoy voy a tratar de leer, pero vamos a mirar la palabra de Dios. Son 2 hojitas nomás. Fue instituido en el Concilio de Trento en el año 1545 al 1563, duró 18 años por el Papa Pablo III. En ese concilio, introdujeron la necesidad del bautismo, adoptándolo como rito necesario y ligado a él las obligaciones del cristianismo. Está en el documento 2042 del concilio de Trento. Si usted quiere, busque documento 2042 del concilio de Trento y ahí va a corroborar. Entonces, Roma instituyó que es necesario el bautismo, ¿sí? Que es obligatorio el bautismo y la necesidad de que Cristo fue el que lo instituyó. Pero realmente en la Biblia enseña que el bautismo no comienza en la época de Juan el Bautista y Cristo no lo instituyó. El bautismo comienza en el libro de Éxodo. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, acompáñenme en este panorama bíblico. Libro de Éxodo, capítulo 19, verso 10 y 11. Y se va a sorprender de lo que vamos a leer. Libro de Éxodo, capítulo 19, verso 10 y 11. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová, voy a leerlo en español, sabemos que su nombre es Yahweh en hebreo, pero en español está traducido como Jehová. Entonces vamos a leerlo como está traducido. Dice, y Jehová dijo a Moisés, y fue en el momento en que el Señor se le apareció en el monte Sinaí al pueblo. Y después de que Moisés subió y bajó de eso, dice el Señor, el verso 10 dice, y Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo. Moisés estaba con él en el monte. Dice, y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Cuando tú entras a la historia de lo que es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ¿qué era santificarlos? Era bajarlos a las aguas. Tenían que purificarse, santificarse en cuerpo, alma y espíritu, porque iban a estar ante la presencia del Eterno. Y la orden fue, vaya y santifícalos. Y esa santificar dice, y laven sus vestidos. Santificarlos es bajarlos a las aguas. Aún para presentarse ante el Señor tiene que purificarse uno. Y el bautismo es purificación, no es un rito. Que creo que no me entendieron en la confrontación que hubo en la clase, o no me di a entender. El bautismo es una purificación en agua del cuerpo. Y es necesaria, porque nadie se puede presentar ante el Padre Celestial sin haber sido purificado en cuerpo, que es bajar las aguas, en alma y espíritu. En alma, que es el conocimiento de la palabra, que el alma es donde están todos los sentimientos,
Y el espíritu debe estar purificado en el Espíritu Santo. De lo contrario, no puede uno entrar ante la presencia del Señor. La palabra dice en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad implica purificación en agua, que es el bautismo. Y ante el Señor, Él dio la orden allá, dijo, santifícalos hoy y mañana y laven hasta sus ropas. Por eso es necesario el bautismo, pero no como un ritual, porque si entonces no soy bautizado no voy a ser salvo. Porque hay mucha gente que baja a las aguas por cumplir, pero no con la mentalidad de que se va a purificar. Y purificar significa limpieza. Y el agua es para limpieza. Por eso Cristo bajó al agua. No para ser limpio, ni para salvación, porque Él es la salvación. Y si usted quiere ir conmigo al libro de Mateo, capítulo 3, del libro de Mateo, dice la escritura en el verso 13 así, el título es el bautismo de Jesús. Escuche. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Escucha esta respuesta. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sabe qué es cumplir la justicia? Cumplir la palabra del Padre Celestial. Él ordenó que el pueblo y todo aquel que fuera a presentarse ante Él debería estar purificado y lavado, aún sus ropas. Por eso el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, cogió la costumbre de lavarse, bañarse muy bien antes de entrar a la presencia del Señor. Nunca estar sucios. El pueblo de Israel aún lavan sus manos hasta 7 veces antes de tomar la Torá. Antes de entrar a la presencia del Señor, los rabinos se lavan su cuerpo porque necesitan estar santificados y purificados también en agua, no solamente en espíritu. Por eso Cristo bajó a las aguas. ¿Saben por qué bajó a las aguas? Porque se iba a presentar ante su Padre. Por eso Él fue al desierto. Y dice que duró en un ayuno. Ese ayuno de abstención de alimentos es para que los deseos de la carne no lo tomaran mientras estaba en cuerpo humano. Por eso Gálatas capítulo 5. Pero también estuvo en comunión, que es oración. Él fue a ayunar y a orar. Y la oración es comunión con su Padre. Porque la Biblia muestra las evidencias que ángeles subían y bajaban y le servían mientras estaba en ayuno y oración. Porque estaba en comunión con su Padre. Antes de que llegara la tentación. Se purificó porque se bautizó y bajó a las aguas. Por eso le dijo a Juan, deja así porque es necesario cumplir con la justicia. Y Dios, el Padre Celestial, es la justicia. De lo contrario, no hubiera podido presentarse ante el Padre en el desierto. Y Satanás lo hubiera tentado. Pero él se fortaleció, se purificó y se presentó ante el Padre. Antes de comenzar su ministerio. Y él no se bautizó para arrepentimiento de pecados. Porque en él no había pecado. Y menos para salvación, porque Él es la salvación. El bautismo es para purificación, dice la Escritura. También encontramos algo muy tremendo. El Concilio de Trento definió que si alguno dijere, escuche esto, porque es que hay muchos hermanitos que se basan en lo que les enseñan en su denominación, sin conocer el trasfondo histórico de dónde se ha aprendido esto. Y los líderes de las denominaciones tampoco tienen la culpa porque inocentemente fueron enseñados en una supuesta verdad que es leudada.
porque muchas veces ni estudiaron estos temas de la historia de la formación de los concilios, ni de los dogmas, sino los toman y los transmiten. Y muchos están parados en una fe que no es sana, es leudada, pero es su fe. Igual se les respeta. Porque el único que puede sacar de una fe personal a una persona es el Espíritu Santo, que le va mostrando y le va hablando hasta que lleva a esa persona a la verdad, que es Cristo. El Concilio de Trento definió en el año 1545 que si alguno dijere que el agua verdadera y natural no era necesaria como salvación, fuera llamado anatema, y lo apartaban de la congregación. O sea, eso está en el documento número 858, en el canon del Concilio de Trento. Por eso es que algunos hermanos se paran tremendamente en esos temas y discuten por esa posición, porque inocentemente fueron enseñados con un dogma que levantó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y es tremendo. La razón teológica encuentra además los siguientes argumentos. El agua lava el cuerpo, y también sentaron por doctrina y por dogma que el bautismo en agua, cuando se baja, es para lavar los pecados. Por eso se entiende que cuando se bautiza, la persona ya es salva. Ese fue el dogma, que la salvación viene después del bautismo. Vuelvo y lo repito, Concilio de Trento, año 1545, documento 858, si quiere buscarlo. La Biblia contradice esto en Primera de Juan 1.9. Quiero que nos vayamos a Primera de Juan 1.9. Vamos, acompáñeme por favor en su Biblia, Primera de Juan 1.9. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hablando del Cordero de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El agua, cuando baja uno a las aguas, es para purificar el cuerpo, no los pecados ni el sistema de pensamiento. El único que perdona los pecados, que quita los pecados del hombre, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para que esos pecados sean perdonados, es necesario conocerle a Él y permanecer en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre, nadie va a ser salvo si no conoce a Cristo, si no obedece a Cristo y si no permanece en Cristo y su palabra mora en nosotros. Hay gente que baja las aguas porque llegaron a la iglesia, les hicieron el discipulado porque son nuevecitos y les dicen que es obligatorio bautizarse. Y la gente se estaba bajando a las aguas sin la convicción de arrepentimiento de sus pecados ni de su vida pasada. Y como no bajan con convicción, no hay purificación del cuerpo. Por eso muchos vuelven a sus delitos y pecados con el tiempo, o a los pocos días, o mantienen una doble vida, que van a las congregaciones, pero tienen una vida de delitos y pecados también. Y su conciencia les dice que no son salvos, porque no hubo conciencia de que el bautismo es para purificación del cuerpo, pero requisito para presentarse al Padre Celestial. Escuchen lo que voy a decir, es un requisito para la salvación, pero no es la salvación, ni la salvación se adquiere por bautizarse.
Es un requisito para la salvación, porque si la persona no purifica su cuerpo, no purifica su mente y su alma, no puede entrar al reino de los cielos. Porque si no tiene esa convicción, podrá pronunciar el nombre de Cristo, podrá bautizarse en el nombre de Cristo, pero es como si no estuviera haciendo nada. Por eso nunca entra a la palabra, no busca de la palabra y su vida no cambia. O si cambia, cambia por un tiempito normal. Es lo mismo que cuando alguien tiene un vicio e intenta luchar por dejar el vicio. Lo dejará mientras intente, y cuantas veces lo intente, 1, 2, 3 días o hasta 8 días, y después vuelve otra vez a recaer. Lo mismo pasa con el que baja las aguas sin la convicción que es para purificación, no del alma, porque el agua no purifica el alma. La palabra de Dios es la que purifica el alma a través del Santo Espíritu de Dios. Y cuando es puro, cuando se está purificando, es porque usted entró al camino, a la verdad y la vida, que es Cristo. Y ahí sí llega a la salvación, que es el Padre Celestial. Por eso lo repito, el bautismo es un requisito para la salvación, pero el bautismo no salva a nadie. Y menos si la gente lo practica por ritual, mas no por convicción de que es para pureza. Y es una orden del Padre Celestial. Salmo 51. Salmo 51, acompáñenme al Salmo 51, por eso les dije que vamos a hacer un panorama bíblico. Dice la Escritura, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Mira lo que dice la Escritura, y vuelvo y lo digo, y lo dice el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice ahí, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque el agua es para lavar, pero con conciencia del cuerpo. Porque cuando se peca con la mente y con el cuerpo. Y es necesario purificar el cuerpo y el alma. El cuerpo con el agua y el alma con la palabra de Dios. Dice algo muy tremendo. Y vamos a seguir con este panorama. Dice, la acción de lavarse, esto es un dogma católico, la acción de lavarse o bautizarse puede hacerse por infusión, que es de derrame de agua en la cabeza. Y la palabra de Dios contradice esto, porque la palabra del Señor muestra que siempre fue en aguas. Siempre fue en aguas. Si usted mira la historia del desierto, cuando estaban frente al monte, cuando el Padre ordenó que se purificaran y se lavaran hasta sus ropas para presentarse ante Él, porque Él se iba a presentar ante ellos. Dice, siempre muestra que fueron con aguas de corrientes, no estancadas. Pero como hay situaciones tan tremendas, donde no hay un río cerca, mire cómo hizo el pueblo de Israel. Y es algo tremendo, algo delicado. Esto no lo dice la Biblia, pero lo da a entender cuando usted la analiza. Cuando usted muestra cómo sería el ritual, si fuéramos a hacer un ritual, tendría que ser en aguas que corren, como un río. Pero pasa el tema cuando Felipe se encontró con el eunuco le dijo, pero aquí hay agua, ¿qué impide? Él dijo, no, nada. Y se presentó el bautismo. Y nadie puede asegurar cómo estaba el agua. Y el pueblo de Israel fabricó los mikveh. Son baños de purificación. Si usted no lo sabe, esto es del pueblo de Israel. Ellos tienen baños de purificación.
que son como unas especies de piletas con escalas, donde la persona, escúcheme, porque tenemos que hablar también sobre la forma correcta del bautismo. Dice que los Mikve tienen unas escalas donde la persona baja y sale al otro lado, como simbolismo de purificación. No se acuesta. Entonces resulta que si llegamos a estar en una ciudad o en un sitio donde no hay un río cerca, donde no nos podemos desplazar para unos ríos, o también el mar podría ser un sitio espectacular para poder bautizar. ¿Por qué se muestra, o el pueblo hebreo dice que no puede ser en aguas estancadas? Ni siquiera dice el pueblo hebreo, ojo lo que estoy diciendo para que no me van a entender mal. El pueblo hebreo dice que no pueden ser aguas estancadas, ni aguas con intervención del humano, sino aguas que corran. Por eso los mikve o los baños de purificación son conectados a ríos que llevan, el agua fluye, no lleva ni cloro. El agua entra al estanque y fluye y pasa, asemejando lo que el pueblo de Israel siempre ha practicado en toda su historia, inclusive cuando Juan el Bautista. Pero si llegara a dar el caso de que no hubieran ríos, hubiera una zona que fuera desértica y hubiese un manantial de agua, viene la pregunta, ¿me puedo bautizar? Sí, se puede bautizar, hay aguas y no son tratadas con el ser humano. ¿Qué pasa con el agua? Que cuando el agua corre o es un agua como una especie de río que va moviéndose, es un agua que no tiene la intervención del ser humano. Por eso el mar no tiene intervención humana, el río tampoco. Pero el agua que tú sacas de la llave tiene intervención humana porque tiene hasta cloro. Y el pueblo hebreo se mantiene en que no puede ser así, sino que tiene que ser un agua completamente y pura o netamente limpia, sin intervención humana. Pero si llegamos a un caso donde hay desiertos, o por ejemplo, una persona que está convaleciente, que no la pueden trasladar ni a un río, y tampoco se pueden estar construyendo los famosos mikve con aguas corrientes, hay que utilizar las aguas estancadas. Y en lo posible, que no tuviera intervención humana, o sea, que no tengan cloro. Nosotros por costumbre hacemos algo muy tremendo, y es que la Iglesia Católica y Apostólica y Romana fue la que enseñó ese dogma de que el bautismo debe ser con la mano aquí en la nariz de la persona que se tenga acá, y el pastor lo sumerge hacia atrás con la ayuda de un hermano y lo levanta. El símbolo de la sepultura y de la resurrección. Pero quiero contarles una reseña histórica del verdadero bautismo que hasta Juan Bautista lo practicaba. El pueblo de Israel siempre lo ha practicado desde la época de Moisés. Y es que el ser humano no tiene por qué intervenir en la purificación del cuerpo de otro ser humano. Por eso David le decía al Señor en el Salmo 51, le decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no acudió al profeta, David acudió a Dios mismo. Y el pueblo de Israel siempre ha tenido la costumbre, y Juan el Bautista se sabe por la reseña histórica, que Juan el Bautista nunca sumergió a nadie. Y era lo que estaba explicando el Señor Jesucristo, que es nacer de nuevo. El pueblo de Israel toma una posición de los brazos así, pero una posición fetal. Ellos entran al agua y se agachan como un feto y se levantan como un hombre. Lo cual para ellos indica, y lo que realmente indica en la enseñanza, que eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, el simbolismo de nacer de nuevo. No necesita la intervención humana. El verdadero bautismo practicado por el pueblo de Israel y Juan Bautista era frente a testigos.
¿Qué es bautizar a una persona? Estar al lado de la persona como testigo de que se purificó. Y tanto Cristo como todo el pueblo judío y el pueblo de Israel, lo que hacen es que se reúnen, llegan al agua, toman la posición de feto, como de bebé en el vientre, se agachan, se sumergen completamente y se levantan. Por eso el Señor le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y él le dijo: es que tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre. Y él le dijo: no, tienes que nacer en agua y en espíritu. Ya vamos a explicar más adelante lo que es agua y espíritu. Pero ellos simplemente es vuelva, con una convicción de que es para purificación, requisito para la salvación. Por eso alguien que no se ha bautizado con convicción de que fue para purificación y después del arrepentimiento de pecados, llega a la salvación y jamás se aparta del evangelio, porque lo hace creyendo en el nombre del Cordero de Dios, creyéndole a Él. Pero quienes practican el bautismo por ritualidad, simplemente por cumplirlo, porque es que el pastor me dijo, mi familiar me dijo, entonces yo cumplo porque hay que bautizarse, no está haciendo absolutamente nada. Un ritual que no tiene que ver nada con Dios ni con su palabra. El Concilio de Trento definió que el bautismo produce remisión de todas las penas habidas y debidas por el pecado. Imagínense, este pensamiento que algunos hermanos y hermanas tienen de que al ser bautizados ya son perdonados y ya son salvos, está equivocado. Roma fue la que instituyó ese sistema de pensamiento. Por eso San Agustín enseña que el bautizado que partiera de esta vida inmediatamente después de recibir el sacramento entraría directamente al reino de los cielos. Por eso es que ellos bautizan a los niños pequeñitos. Y la gente que no conoce la verdad, que son de la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, corren en menos de 8 días a hacer bautizar al niño. Porque el dogma católico dice que después de bautizado ya entra al reino de los cielos. Y el dogma católico enseñó en el documento 11, en el documento 28 y 46 del Concilio de Trento, que quien no fuera bautizado y muriera sin el bautismo, ahí sacaron la famosa doctrina del purgatorio, que tenían que entrar al purgatorio para purgar sus penas y ahí sí poder entrar al reino de los cielos porque no se bautizaron. Por eso es que algunas denominaciones dicen que es obligatorio el bautismo, o si no, no es salvo. Por eso la gente se manda a bautizar sin convicción de que es para purificación y sin arrepentirse de sus pecados. Por eso siguen siendo los que son, solamente con un ritual, pero su vida no cambia. No conocen a Cristo. Y antes del bautismo, para poder llegar al bautismo, a bajar las aguas, se conoce al Cristo. Y conociendo a Cristo es que uno se arrepiente de sus pecados y deja su vida pasada. La Biblia contradice esto en Marcos 10:52. Vamos al libro de San Marcos, capítulo 10, verso 52. Libro de San Marcos, capítulo 10, verso 52, y fue la historia del ciego Bartimeo. Él estaba al lado del camino, ingresó al camino, y miren lo que le dijo Jesucristo. Verso 51 dice, Jesús le dijo, habló ya con Cristo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y es la que te lleva a la salvación, dijo Jesucristo. Y esa salvación te produce el arrepentimiento de pecados, de tu vida pasada, de tus pensamientos y de tus actos, y te lleva a cumplir con la purificación que es el bautismo, bajar las aguas delante de testigos, para comenzar una vida nueva, rumbo a la salvación, porque eso es una señal de que tú decidiste entrar al camino, que es Cristo.
permanecer en la verdad para alcanzar la vida y llegar a la salvación, que es el Padre Celestial. Entonces, si la gente cree en Cristo, pero no le cree a Él, no se va a purificar. O si se purifica, o si baja las aguas, es por rito, más no por purificación. Y por eso no se arrepienten de sus pecados. Van a las iglesias, adoran, cantan, diezman, pero permanecen en una vida pecaminosa. No son salvos. Y jamás van a alcanzar la salvación. A menos de que le crean a Cristo y empiecen en obediencia, como Cristo obedeció a la justicia. Mateo 3. O sea, obedecer al Padre Celestial. Porque si no hay purificación del cuerpo, del alma y del espíritu, nadie podrá ver a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Escritura que la fe en la palabra es la que salva. Marcos 10:52. Es la fe. ¿Por qué en la palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Bartimeo estaba frente a Jesús. Y Jesús mismo le dijo, tu fe te ha salvado. Y la salvación es la que produce los milagros y las respuestas. La lógica indica que después del arrepentimiento y de estar en el camino, tuvo que haber pasado por el tevilá o el bautismo, que es la purificación en agua. Pero las denominaciones están cometiendo un error y están enseñando primero a cumplir unos requisitos de un discipulado antes de que conozcan a Cristo y la gente se pueda arrepentir de sus pecados. Entonces los llevan a cumplir rituales. Por eso la gente toma el discipulado cuando son nuevos, van a las congregaciones, pero no le creen a Cristo. ¿Por qué no le creen a Cristo? Porque no le obedecen, así como Él obedeció al Padre. Entonces creen en Cristo, pero no están en el camino. Creen en Cristo y no están en la verdad. Y de lógica, pues no van a tener la vida eterna, porque Cristo es el que lleva a la vida eterna, o sea, a la salvación. Espero que quede claro esto. El Concilio de Trento definió que si alguno dijere que el bautismo es libre, es decir, que no es necesario para la salvación, sea anatema. Documento 861 del Concilio. O sea, que si una persona dice que no se necesita el bautismo para ser salvo, sea anatema. Lo definió el Concilio de Trento en cabeza del Papa Pablo III, año 1545. Por eso encuentra usted en Gálatas también una porción bíblica que es imposible que el apóstol Pablo la haya escrito. Cuando dice que si alguno enseña otro evangelio distinto, sea anatema, maldito. Y por eso hay muchos cristianos que maldicen a quien los contradice. Y la gente desconoce esto. También declaró en el concilio, en el documento 861, que el bautismo es la puerta de los sacramentos y necesario para ser salvo. Y lo ratifica en el documento 849. Y la palabra vuelve y lo contradice. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es un cumplimiento de purificación del cuerpo. Si la persona no se bautiza, no podrá ser salvo porque no se ha purificado el cuerpo. Por eso allá en Hechos, capítulo 10, verso 44, cuando Pedro estaba hablando en la casa de Cornelio, dice que los gentiles recibieron el Espíritu Santo y Pedro mismo dijo, ¿y ahora qué impide que ellos bajen al agua? Nada, entonces purifíquense. No solamente el alma, el cuerpo también. Por eso también Pedro fue muy claro. Pero leamos acá. La palabra lo contradice en Hechos 16:31. Vamos a Hechos 16:31, por favor. Dice la Escritura, y está hablando el apóstol Pablo.
Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es por creer en el Cordero de Dios, pero creer en el Cordero de Dios implica obediencia. Y eso implica tevilá, bautismo. Pero no simplemente como ritual, lo repito, para bajar y subir, ya, no. Es para purificación, con la conciencia de que me estoy purificando hasta mi cuerpo para no volver a pecar. Ese es el bautismo válido. Pero para llegar a este bautismo, fíjese que primero es creer en Cristo. Y el creer en Él me va a llevar a arrepentirme de mis pecados, que es el bautismo que predicaba Juan. Y eso me lleva al cumplimiento de la justicia, que es la purificación del cuerpo. Y la gente desconocía esto, porque no se les enseña. Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Dice la Escritura, el que cree, y está hablando el Cordero de Dios, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Mire cómo él mismo responde. Si la persona cree y es bautizada, o sea, se purifica el cuerpo, será salvo. Pero si la persona cree y no es bautizado, no está en salvación porque no está obedeciendo. Y viene algo más tremendo. Si la persona es bautizada pero no cree, no es salvo. Porque el bautismo no salva a nadie. Es un requisito de testimonio público donde la persona reconoce la verdad y quiere cumplir en obediencia, donde toma la decisión de ser purificado en el alma por la palabra de Dios, y eso lo hace el Espíritu Santo, pero también decide purificar su cuerpo para no andar más en inmundicia y pecado. Eso es nacer de nuevo. Si la persona se bautiza sin haber arrepentido de sus pecados, no ha nacido de nuevo. Por eso conocemos personas que vuelven atrás, deciden volver atrás, porque simplemente en las iglesias les enseñaron eso como un ritual para cumplir para su salvación, pero no es la realidad, que tiene que arrepentirse primero, pero para arrepentirse debe conocer a Cristo. Cristo es el que lleva el arrepentimiento a través de su Santo Espíritu, y ese arrepentimiento me lleva a cumplir y a demostrar públicamente que mi cuerpo también se purifica en las aguas. Mas el que no creyere, ¿ves lo que dice? Mas el que no creyere y así fuera bautizado, no será salvo. No es salvo. No es salvo. Entonces aparece también la persona que va a decir, pero ¿qué pasó con el ladrón en la cruz si este no se bajó para bautizarse? Son casos excepcionales donde el Cordero de Dios, que es Dios mismo, toma sus propias decisiones y nadie lo puede contradecir. Él salva a quien Él quiera, a la hora que quiera y donde quiera. Y voy a dejar claro a una pregunta antes de entrar a algo más tremendo, porque la Biblia muestra, ahora sí para que usted se sorprenda, la Biblia muestra 7 clases de bautismos. Aquí terminamos la reseña histórica de lo que Roma enseñó, y muchas denominaciones siguen practicando lo que Roma les enseñó. Pero hay 7 clases de bautismos y los vamos a ver. Pero me hicieron una pregunta. Si la persona se arrepiente antes de morir sin ser bautizada, ¿será salvo? No, no será salvo. Porque ¿de qué se va a arrepentir? Un testigo de Jehová, un católico, de esos que practican hechicería, brujería o hacen ceremonias de brujería, indígenas que adoran el sol, la luna, religiones que adoran hasta las piedras o los lugares.
¿Se podrán arrepentir a última hora? ¿Serán salvos? No. ¿De qué se van a arrepentir? Si no conocieron la verdad. La persona que puede tener, escúcheme lo que voy a decir, puede tener acceso a la salvación a última hora si se arrepiente, es aquella persona que conoce la verdad y que un momento le dio por transgredir y Dios lo está cortando para que no se pierda. Pero eso es una decisión del Todopoderoso. Ningún ser humano tenemos la capacidad de decir, fulano se condenó, fulano es salvo. Porque no sabemos si aquel que conoció la verdad se arrepintió y el Señor decidió salvarlo, como lo que pasó en la cruz del Calvario. Que el ladrón se arrepintió, lo reconoció y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quiénes se pueden arrepentir? Los que conocen la verdad y un momento decidieron transgredirla. Serán los únicos que se pueden arrepentir. Pero los que no conocen la verdad, que no es a Cristo, jamás podrán arrepentirse y podrán morir en su fe y no van a ir al cielo, porque para llegar al cielo, para ser salvos, se necesita conocer a Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va a ir al cielo ni al Padre Celestial, nadie va a ser salvo si no está en Él y le obedece y cumple como Él cumplió. Por eso Él se bautizó. A Él no lo bautizaron, Él se bautizó en presencia de Juan el Bautista, y no para arrepentimiento de pecados, porque Él no tenía pecado, y no para salvación, porque Él es la salvación. Y Él mismo lo dijo, deja así porque es necesario cumplir con la justicia, y el Padre Celestial es la justicia. Él ordenó, purifíquense cuando vengan a mí, a mi presencia. Por eso cuando vamos a enseñar la palabra de Dios, tenemos que lavarnos las manos, porque estamos cogiendo Kadosh, santidad. Tenemos que lavar nuestro cuerpo. Y hay algo tremendo que yo cogí por costumbre ya, por costumbre. Yo no puedo pararme en un altar ni predicar si yo no me lavo la boca también, porque de ella emana vida y no puede estar sucia. Tenemos que estar puros también en cuerpo para Él. Yo sé que es duro para muchos decirle que no es salvo, pero es la verdad. Si usted no permanece en Cristo, que Él es el camino, escuche esto, no permanece en el camino y no permanece en la verdad. Entonces hay muchos que no hablan de Cristo, pero no están en la verdad. Escuche lo que estoy diciendo. Hay muchos que están parados en opiniones personales y hay muchos que están parados en lo que le enseñaron en sus denominaciones, mas no en la verdad. Y mientras no estés en la verdad, pues tampoco vas a estar en el camino, estarás al lado del camino y no hay salvación. Es que no solamente es creer en su nombre. Algo muy tremendo, quiero que vayamos rapidito al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 38. Después del Pentecostés, Pedro dijo, arrepentíos. ¿Pero por qué les dijo que se arrepintieran? Lea de ahí para atrás, porque les habló de Cristo, les habló del Mesías, les habló del Cordero de Dios, y eso los llevó a que tuvieran la convicción de arrepentimiento. Entonces, si no se conoce a Cristo, ¿cómo es posible que llega una persona nueva a una congregación y la ponen en discipulado de una vez para que se bautice, o si no, no va a ser salvo? Y la persona ni siquiera tiene tiempo de arrepentirse porque no sabe ni de qué se va a arrepentir si no conoce a Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Sí es lo que dice? No dice bautícense. Cada uno de vosotros, porque el bautismo es personal, tal cual como lo debe hacer, se debe hacer. Ningún hombre tiene que bautizar a otro hombre, porque los hombres todos cometemos errores, fallas y pecados. Es Dios mismo, lo dijo el rey David. Por eso el pueblo de Israel, siempre el bautismo es ante testigos, ante el rabino sí. Pero la misma persona toma la posición de nacer de nuevo, posición fetal, y baja, se agacha, el agua lo cubre y sube como un hombre nuevo. No como enseñó la Iglesia Católica Apostólica Romana. A mí también me bautizaron así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me subieron. Y también me dijeron que estaba muriendo al viejo hombre y me levantaba un nuevo hombre.
Pero mi convicción, ¿qué? Por eso es que tenemos que estudiar a profundidad los temas para poderlos comprender. Pedro dijo: arrepentíos, pero después de que conocieron a Cristo. Bautícese, o sea, purifíquese cada uno en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Imagínense, para poder hacer ese acto debemos conocer a Cristo. En el nombre de Él no solamente es pronunciar, es que yo me bautizo en el nombre de Jesucristo. No, tengo que conocerlo a Él para poder cumplir y saber por qué Él cumplió. Dice: para perdón de los pecados. ¿Sí ve que el perdón de los pecados es después del nombre de Cristo? Después de conocerlo. Vuelvo y lo leo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y después de conocer a Cristo, dice: para perdón de los pecados. No antes de conocer a Cristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay 7 clases de bautismo, si quiere anotarlo. El primero es de purificación, y ya lo vimos en Éxodo 19, 12. Vamos a leerlo otra vez, Éxodo 19. Génesis, Éxodo 19. Dice 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ese es el bautismo de la purificación, de cuerpo y también hasta de ropa. Y yo le voy a hacer una pregunta: ¿ese día purificó la ropa? Así, pastor, yo la lavé el día anterior. Pero no habla de purificación de la ropa, es del alma, del cuerpo. Y hay gente que se pone ropa limpia y bonita, pero están sucios y sabe su conciencia que es un pecado y que su cuerpo es contaminado y sucio. Por eso mandó lavar, que es purificarse. Hay una purificación de agua tremenda en la antigüedad, y es cuando la mujer está menstruando. Allá en el libro de las leyes de la purificación, dice que la mujer debe bajar al agua a 7 días después de que le pasa su menstruación. Dice que debe bautizarse, o sea, sumergirse y levantarse para purificar el cuerpo, porque es prohibido que el hombre toque a la mujer en menstruación o después de la menstruación. El hombre no la podía o no la puede, tocar si ella no se ha purificado. Y viene otro tema también que practica el pueblo de Israel, y es que la mujer, antes de entrar en matrimonio o en la boda, debe purificarse en agua. Y ellas bajan a los baños de purificación y salen. Posición fetal, para arriba, salen en una nueva mujer. Y ahí sí pasan a la boda. Segundo, el bautismo de arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento, Hechos capítulo 19, verso 4. Acompáñeme a Hechos capítulo 19, verso 4. Hechos 19, verso 4. Dice la palabra de Dios así: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Porque más de uno estará diciendo: ¿cuáles? 7 bautismos, ¿qué le pasa? ¿Qué está hablando? Yo no creo en eso. Si usted no quiere creer, yo le respeto su criterio. Yo le hablo la verdad. Y si usted quiere atender a la verdad, bendito sea el Señor. Y si no, le respeto su criterio y su posición personal. Y usted puede seguir con su fe y su creencia en lo que usted quiera creer.
Y yo y los que queramos escuchar la verdad, seguiremos en la verdad de la palabra. Y Pablo dijo, a Juan el Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Arrepentimiento de pecados. Y eso es lo que lleva. El arrepentimiento de los pecados es lo que lleva al tevilá o al bautismo. Tevilá es en hebreo, que es purificarse. Tercero, bautismo de la identificación. Hechos 2:38, ya lo leímos, pero volvamos. Hechos 2:38. Este es delicado, y ojo con esto, porque aquí más de uno puede patinar. Bautismo de la identificación. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo no puede ser en ningún dogma. El bautismo no puede ser en lo que la denominación me enseñe, en lo que la religión que yo haya practicado me enseñe, sino en lo que la palabra enseña. Y hay que tener cuidado, porque algunos dicen que Mateo 28:19, ahí dice y está en todas nuestras Biblias, que Jesucristo dijo ahí que debíamos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que conocemos y estudiamos la historia del canon bíblico, la formación de la Biblia, cuántas Biblias han existido en el pasado, quién ordenó hacerla, y en los concilios cómo la han modificado, encontramos que el Padre Celestial no se equivocó cuando en Jeremías 8:8 dice que los escribas, o sea, los que escribían las palabras de la antigüedad, cambiaron sus verdades con su pluma mentirosa, y por eso el pueblo se desvió a doctrinas erróneas y cayó en fornicación y adulterio espiritual, idolatría. Y sabemos que en el Concilio de Trento también ese versículo fue modificado por orden del papado para sustentar la doctrina de la Santísima Trinidad, que esa proviene de Roma, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por ende, todas las denominaciones que se paren y enseñen sobre la Santísima Trinidad son hijas de Roma. Denominaciones e iglesias cristianas, hijas de Roma, de la gran ramera. Por eso enseñan mentiras y están llevando a la gente que los escucha y los sigue a fornicación y adulterio, porque Cristo no dijo eso. Los originales dicen en Mateo 28:19 que Cristo dijo que llevaran la palabra y que los bautizaran en mi nombre, dijo él, en mi nombre. Por eso es que usted nunca encuentra otro versículo en la palabra, y sobre todo en el Nuevo Testamento, donde diga que hay que bautizar o hacer tevilá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis, llamémoslo así, cada vez que Pablo habló, cada vez que Pedro habló y los apóstoles hablaron, siempre dijeron que era en el nombre de Jesucristo. O sea, esa es la identidad del bautismo verdadero, en el nombre del Cordero de Dios. Quien se haya bautizado en otro dogma, en otra manera o en otra forma u otro ritual, no han purificado su cuerpo de la manera establecida por Dios mismo en su palabra. Porque todo en el cielo y debajo del cielo debe ser en el nombre de aquel que subió a la cruz del Calvario. Y Pedro lo dice. Por eso ahí dice muy claro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no se han bautizado en el nombre de Cristo, o han hecho tevilá en el nombre de Cristo, lo hicieron en un dogma, bien sea católico, bien sea pentecostal. Ojo con esto,
porque hay denominaciones de tipo pentecostal que todo lo hacen en nombre de la Trinidad y sabemos los que estudiamos que es una falsedad. Se llama impostación o modificación de la palabra. Y lo más tremendo es que la Iglesia Católica lo reconoce en sus enciclopedias, que lo hicieron para sustentar su verdad trinitaria. Lo mismo que pasa con 1 de Juan 5, 7 y 8. Se llama la coma juanina, que en los originales de las primeras Biblias no existía ese verso, no existía. Y del Concilio de Trento para acá aparecieron en las nuevas versiones, hasta que se introdujo en la Casiodoro, y luego en la Reina, y luego la unificación de la Reina Valera. Y de ahí para acá, en todas las Biblias que nosotros manejamos. Copias, perdón. Entonces, la palabra de Dios no se equivoca y Dios no miente en su palabra. Pero los hombres sí, cuando le meten la mano o dan sus opiniones personales de acuerdo al tema o siguen lo que les enseñan sus denominaciones y no la palabra de Dios. Por eso les decía, para entender el tema completo hay que irnos en todo el panorama bíblico de toda la Biblia, no solamente un verso bíblico. Porque un verso bíblico le pueden dar miles de interpretaciones y cada persona puede pensar distinto, cada persona puede opinar distinto y es hasta respetable porque es la opinión de un ser humano. Y todas las opiniones de los seres humanos son respetables, pero no son aplicables si la palabra en todo su contexto no lo enseña. Por eso no podemos tomar todo contextual sin mirar el contexto, porque de lo contrario nos perdemos de la verdad y la riqueza espiritual y resultamos en choques. Y fíjese que los choques y las peleas siempre son por opiniones personales. Y eso va a llevar a iras, a contiendas, a disensiones, a egoísmos, a maltratos, a levantar la voz, a irritarnos. Lo cual indica una sola cosa, que el fruto del Espíritu o no lo tengo o contristé al Espíritu Santo y en ese momento floreció más la carne que el Espíritu. Y lamentablemente todos los seres humanos caemos en eso. En dar opiniones personales. ¿Por qué hay tanta denominación? Por opiniones personales. Unos están en la apostólica, otros en la Asamblea de Dios, otros en la bautista, otros con el pastor no sé qué, el pastor sí sé cuándo, el ministerio tal. ¿Por qué? Porque opinan distinto. Porque no se toman la molestia de ir a la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, para encontrar la verdad sobre todo el tema. Y hoy muchos se enteraron que el bautismo no comenzó en Juan, sino comenzó en Éxodo, cuando el Padre Celestial le ordenó a Moisés purificar en agua a todo el pueblo, porque se iban a presentar ante él. Cuarto bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero que nos vayamos a Hechos capítulo 1, verso 8. Dijo el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo en el Espíritu Santo no es para estar hablando supuestamente en lenguas. Después vamos a aclarar porque eso es otro tema candela y espectacular, el hablar en lenguas. Hay cosas mucho más profundas. El bautismo en el Espíritu Santo lo encontramos también en Juan 1.33. Vamos a Juan 1.33. Libro de Juan, capítulo 1, verso 33. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces viene el otro bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y es necesario tenerlo, porque ese bautismo es el que nos permite transmitir la palabra, predicar la palabra. Dicen en Hechos 1.8, dice muy claro, vuelvo a leerlo. Dijo el Señor: pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El poder del amor, el poder de la misericordia, que nos permite por misericordia transmitir las verdades de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La unción del amor para predicar la palabra de la verdad. Quinto,
viene el bautismo en fuego, donde muchos no saben ni tienen idea cuál es el bautismo en fuego, y sí se la pasan pidiendo que el fuego de Dios me consuma, que el fuego de Dios baje. Hay hasta música de adoración y alabanza, coritos, que el fuego de Dios venga, que el fuego no sé qué, y no saben lo que están haciendo. Y Cristo es el que bautiza en espíritu y en fuego. Vamos a Mateo 3, del verso 10 al 12, por favor. Mateo capítulo 3. Del verso 10 al 12. Dice así. Bueno, vamos a leer el 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Estaba hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ojo con esto. Son dos bautismos, no uno solo. Bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. Y la gente piensa que bautizarse en fuego es tener el Espíritu Santo, y no es así. Mire lo que dice el verso siguiente. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el grano, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y el fuego es el simbolismo del infierno. Y en Lucas y en Marcos, cuando habla de la parábola de semilla, también dice que enviará a sus ángeles a recoger la cizaña y la echará en el fuego. Es algo muy tremendo. Quemar, o el fuego es quemarse en el infierno. Y queman la paja. La paja no da fruto. Son aquellas personas que no dan fruto. No son trigo. No debemos pedirlo. Entonces alguien me decía: pastor, pero es que allá en Hechos capítulo 1, el día de Pentecostés, dice que bajó el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Entonces de ahí sacaron la doctrina de que a pedir el fuego del Espíritu Santo. Y están equivocados. Miren lo que dice la Escritura, verso 3, capítulo 2. Bueno, leamos del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, dice, como de un viento recio. No dice que llegó un viento recio, dice cómo. Estaban tratando de asimilar lo que pasó. No era viento que sopló, dice como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no de fuego. Hay que aprender a leer, hermano. Pero como la gente no lee bien, no entiende lo que leen, entonces alguien malinterpretó eso y dicen que el Espíritu Santo es el fuego consumidor. No, señor. Es un error doctrinal porque la gente no sabe leer. Hay que comprender lo que se lee. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es increíble. Ellos, así como Juan Bautista describió el Espíritu Santo como venía, ¿sí? Y Juan Bautista dijo como una paloma, nunca dijo una paloma. Hollywood fue el que estableció que el Espíritu Santo era una paloma. Y el Papa. Los discípulos dijeron como lenguas de fuego, pero nunca dijeron que eran de verdad fuego. Fue como ellos lo quisieron describir. Y ahí el verso siguiente dice que era el Espíritu Santo. Y salió la doctrina. Y la palabra es clara y Cristo es claro, decir que Él bautiza en fuego, claro, mete en fuego a los que no son trigo, a los que son paja, a los que no dan fruto, para el infierno. Y le puedo seguir sacando todos los versículos donde habla del fuego de Dios. Es fuego consumidor, no avivador. Y la gente en las iglesias claman por el fuego de Dios, dizque avivamiento, porque alguien interpretó mal las escrituras porque no leyó bien. El sexto es el bautismo en el cuerpo del Mesías. 1 Corintios 12:13.
Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Mire lo que dice la Escritura, para que usted vea cuántos bautismos tiene la Biblia. Y como usted no sabe de estos temas, entonces usted pelea por su opinión personal, usted pelea por lo que usted aprendió y usted pelea por su fe. Mire lo que dice la Escritura. Porque por un solo espíritu, está hablando el apóstol Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, esto nos lleva al libro de Efesios, capítulo 4, versos 5 y 6. ¿Por qué va a ser bautizado en un cuerpo? Dice la Escritura, tenemos un Señor, que es Jesucristo, una fe, que es creer en la palabra, un bautismo, que es purificación del cuerpo, un Dios y Padre de todos, que es el anciano de días, que habla ya en Daniel capítulo 7, el que está sentado en el trono. Entonces, cuando somos bautizados en un cuerpo, quiere decir que debemos estar unánimes en la fe. Escuche lo que le voy a decir. Unánimes en la fe, en lo esencial, en lo que nos lleva a la salvación. Lo cual nos permite a nosotros tener unidad en lo esencial y tolerancia en lo que no es esencial. En lo que no es esencial, cada cual podríamos tener nuestra propia opinión. Entonces hay tolerancia. Que si usted cree que si usted se bautizó en forma correcta, pues eso es su creencia y yo tengo que respetársela. Le respeto su criterio. Y puede que no lo comparta. Porque para mí mi creencia puede ser distinta. Pero ni su creencia ni mi creencia nos van a llevar a la salvación. Entonces, ¿para qué peleamos? Por eso Pablo dice que debemos ser unánimes. Un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Y un solo Dios y Padre. Eso es lo esencial. El resto, tengámonos tolerancia. Pero lo mejor es entrar todos en unidad, a lo que la palabra diga. Porque cuando se dan opiniones personales, hay choques. Cuando prima el yo creo, yo pienso, o yo opino, o debe ser así, hay choques. Porque la otra persona puede pensar distinto a lo que yo pienso. Pero cuando entramos a la palabra y miramos lo que la palabra mira, pero en todo su contexto, encontramos una verdad. Ya no hay choques, hay unidad. Unanimidad. Séptimo, y este es más tremendo todavía, el bautismo en el sufrimiento del Cordero de Dios. Mateo 20:20 pasa algo muy tremendo. Vámonos a Mateo 20:20 rapidito y ya vamos a terminar. Mateo 20:20, dice la escritura así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Y mire lo que dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y se cumplió. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Del verso 41 al 44 dice lo siguiente. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y todos nosotros hemos bebido la copa de Cristo, porque no es fácil servirle a Él, porque tenemos que pagar las consecuencias como Él las pagó. Y dice también que tuvimos el bautismo de Él, el bautismo del sufrimiento. Por eso Él dijo, al que quieras venir en pos de mí,
tome su propia cruz y sígame. Jesús cumplió no por un ritual, sino por obediencia a la justicia, que es lo que ordenó su Padre Celestial. Por eso Él, allá en Juan 3:5, y terminamos ya con este verso, el libro de San Juan, capítulo 3, verso 5, Él dijo, le dijo a Nicodemo, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, no se purifica, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. No es solamente bajar a las aguas, es purificar el cuerpo, la mente, las palabras, los actos. Sin santidad nadie verá al Señor. Limpieza corporal, del alma y del espíritu. El cuerpo en bautismo, el alma en la palabra y el espíritu. Cuando Pablo dice en Efesios 1:13 que el Espíritu viene y nos sella y son las arras de nuestra salvación y la herencia. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias porque me permitiste hacer este panorama bíblico, histórico y contarle a la iglesia los orígenes del bautismo y cuál es la verdad del bautismo y para qué es el bautismo y lo que significa el agua, el bautismo realmente. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiando a toda persona que escucha este estudio para que entre en la verdad y sigan la verdad. Gracias te doy, Padre Celestial, porque nos permites este tiempo y esta hora. Y sé que va a ser de mucha bendición para muchos en el mundo entero. Para que cuando bajen a las aguas sea por convicción de purificación y no por cumplir un rito de una iglesia, de una denominación que han sido enseñados y heredados por el catolicismo romano en sus dogmas y enseñanzas, lejos de tu verdad, Padre. Espíritu Santo, suelto la iglesia en tus manos y a quien haya visto esta enseñanza, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por todo. Bendiciones, mis amados, Dios les bendiga. Espero muy pronto enseñar o comenzar a enseñar quién es Jesucristo y por qué es necesario Jesucristo. Y porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, sino por mí. Dios les bendiga. Buenas noches.